Kol Tuv Sefarad es un proyecto de Torah para Todos del rabino Juan Mejía. Para ayudarnos en nuestro proyecto, por favor, suscríbase a este canal o dele me gusta a este video. Bruhim Habein. Bienvenidos. Shalom, queridos Habrim y Haverot, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en este su canal de YouTube, Kol Tuv Sefarad, hoy con la séptima aliyah de Parashat Shofetim, la cual se encuentra en el capítulo 20, versículo 10, al capítulo 21, versículo 9 del libro de Devarim, el libro de Números. Y tenemos en esta aliyah tres paquetes de alajot. La primera tiene que ver con la guerra. ¿Cómo hacemos la guerra? La guerra es posiblemente la actividad humana más caótica, más destructiva, y uno podría preguntarse, ¿hay mitzvot de la guerra? Y en efecto la hay. Y el primer pasuk, el primer versículo de nuestra aliyah nos dice claramente, cuando salgamos a hacer la guerra, un ejército que se regule por la Torá debe siempre pedir primero la paz. El segundo paquete es parte de estas mitzvot militares, es que cuando yo hago un sitio, cuando yo sitio una ciudad, no puedo destruir los árboles frutales. Puedo solo cortar los árboles que no producen fruta para ayudarme a hacer las escaleras para la leña, pero los árboles frutales no los puedo tocar. Y la Torah utiliza un lenguaje muy interesante. Una pregunta, Ki ha'adam etz hasadeh. ¿El árbol del campo es un ser humano que pueda atacarte? No, el árbol no te está haciendo nada. El árbol está ahí. El árbol no se puede mover. Y por culpa del individuo, la ciudad que lo plantó, el árbol no debe morir. Y en el capítulo 21 tenemos esta muy extraña ceremonia de la Egla Arufa, de la becerra desnucada, que es cuando se encuentra un muerto, una persona, un asesinato, Law and Order, Tanaj. Cuando uno encuentra un asesinato, tiene que llamar a los ancianos del pueblo más cercano. Ellos traen una becerra y hacen un ritual donde básicamente dicen, esta sangre nosotros no la vertimos, una forma de expiación, de purificación. Se pregunta la Gemara, ¿cuál es la relación entre esta Egla Arufa, entre esta becerra desnucada y las alajot previas, particularmente las alajot de los árboles? Esto es una herramienta midrashica que se llama Semihut Parashiot, que es que cuando yo tengo dos pedazos de Torah que vienen una detrás de la otra y no tratan del mismo tema, debe haber algo que los conecta. Dice el Talmud, Masejet Sotah, Talmud de Babilonia, Masejet Sotah, página 46b, Tania. Aprendemos en una veraita, Amar Rabbi Yohanan ben Shaul. Dijo Rabbi Yohanan ben Shaul, una morada de Eretz Israel de la primera generación, Mipnei ma amra Torah haba egla arufa. ¿Por qué tenemos esta parashá de la becerra desnucada después de del pedazo sobre los árboles frutales? Amar HaKadosh Baruch Hu, dijo el santo bendito sea, Tavo ha'egla shelo aseta pirot. Traigan una becerra que no ha dado frutos. ¿Cierto? La becerra todavía no es una vaca, no ha tenido hijos. Veta'arov bemakom sheino ose perot. Y llévenla a un wadi. La Torah es muy específica. Tiene que ser llevada a un río seco. Y ahí se hace este ritual. Es un sitio donde no hay frutas. Este es un sitio improductivo. Es un desierto. Vetekaper al ze. Y será una expiación por este hombre. Shelo genijuju la asot perot, que no lo dejaron hacer frutos. Entonces, la conexión midrashica, la conexión que establece el Talmud entre estos dos paquetes de alajot es la preocupación con el fruto, con lo que esta persona puede producir. Un asesinato, una persona que muere, deja muchas cosas inconclusas. Puede haber tenido más hijos, puede haber hecho más mitzvot, puede haber cambiado más vidas. Y todo esto se disuelve cuando esta persona muere. ¿Ok? Entonces, esto luego es el eco de esta obsesión por las oportunidades perdidas, por lo que se pierde cuando un ser humano muere.
aparece de una manera muchísimo más clara en Mishnah Sanedrín, cuarto capítulo, quinta Mishnah, donde de acuerdo a los manuscritos dice lo siguiente. Es un midrash largo, no lo traigo todo aquí, de por qué cuando Caín mata a Abel, Dios le dice, de mei ajija, zoakim me adama. Las sangres de tu hermano claman desde la tierra, y es de esas sangres los rabinos extrapolan que cuando Caín mata a Abel, no solo mató a Abel, sino que mató a todos los posibles descendientes de Abel, todas las posibles consecuencias de la presencia de Abel y sus descendientes. Lefichach nivra Adam yehidi, por esta razón, el ser humano fue creado como una persona, como una pareja. Por eso la Torah comienza con una pareja original. Lelamdeja, para enseñarte. Shekol hame'abed nefesh achat. Todo aquel que mata a una persona, ma'ale alaba katuv. La escritura lo considera ki'ilu ived olam male, como si hubiera destruido un mundo, todo un universo. Y todo aquel que salva un alma es... La Torah lo considera como si hubiera salvado todo un universo, como si hubiera sostenido todo un universo. Esta es una de las joyas posiblemente midrashicas del Talmud y una de las, en mi opinión, de las enseñanzas centrales del judaísmo. Para Kol Tuv Sefarad, aquí podríamos terminar. Esta es una drasha muy bonita sobre el valor de la vida en la Torah. Pero sería estar haciéndoles trampa. Y quiero mostrarles dónde está la trampa. Porque en toda esta drasha muy bonita sobre la vida, el valor de la vida, y eso es algo que el judaísmo afirma. Este es un valor central del judaísmo, pero en la mitad de esta hermosísima Torah tenemos el versículo 17 y del 16 al 18, que lo vamos a leer ahora, y que de cierto modo va en contravía con lo que acabamos de decir. Estamos hablando de las leyes de la guerra que se deben dejar vivir a las mujeres, a los niños, a los animales. Versículo 16. Solamente de entre las naciones que están, cuya tierra Hashem vuestro Dios te está entregando como heredad, lo tejie kol neshama. No dejarás ningún alma con vida. Ki haharem taharimem. Ciertamente los has de desposeer, el hitita, el emorita, el cananeo, el pericita, el jibita, el yebuseo, como te ha ordenado Hashem tu Dios. 18. ¿Cuál es la razón de esto? Lema'an asher lo yilemedu etchem la'asot kechol to'avotam, para que no les enseñen a hacer las abominaciones, Asher Azule Eloheihem, que hicieron para sus dioses. Recordemos, los cananeos, desde el punto de vista de la Torah, eran un pueblo no solo de prácticas muy complicadas, sino con una religión cruel que pedía el sacrificio de niños, que pedía el sacrificio del primogénito. Vahatatem ladonai Elohim, y transgrediréis en contra de Hashem vuestro Dios. Entonces, el propósito de este genocidio, porque estamos hablando de genocidio, es prevenir que las prácticas de este pueblo pasen al pueblo de Israel. Aquí lo tenemos, blanco sobre negro, negro sobre blanco, una mitzvah de exterminar ciertos pueblos. ¿Cómo podemos nosotros tener en la misma Torah tres textos que valoran la paz, que valoran la vida, que valoran el fruto de las personas? Aquel que sostiene un mundo es como si hubiera sostenido una vida, sostiene un universo. Aquel que destruye una vida es como si destruyera un universo. Y aquí mismo en la misma Torah tenemos una instrucción de matar a toda una ciudad, hombres, mujeres, niños y animales. ¿Cómo podemos nosotros armonizar esto? Es más, si nosotros seguimos leyendo el Tanaj, vamos a Josué, al libro de los jueces. Parte del problema, nos dice el Tanaj en ese momento, es que el genocidio de los cananitas no fue suficientemente extremo. Dejamos demasiadas personas con vida, y esto es lo que luego viene a causar problemas políticos para el pueblo de Israel. Muchas personas
con justa razón, al ver un texto de este calibre, comienzan a tener sospechas sobre la Torá. Muchos de los ateos ahora proselitistas, ¿cierto? Del ateísmo secular proselitista, dice, los textos religiosos promueven el genocidio. La Torá promueve el genocidio. Y es muy difícil encontrar argumentos en contra. Ahora, nosotros somos Israel. Somos el pueblo que pelea con los seres humanos, pero también pelea con Dios. Y lo que quiero mostrar es que al menos esta es la forma en la que yo lucho con estos textos, que encuentro profundamente problemáticos, profundamente incoherentes con el resto del mensaje moral de la Torá. El primer camino es agádico, es decir, es narrativo. Sí, tenemos esta noción, tenemos esta mitzvah, y luego en el libro de Josué y en el libro de Jueces, el genocidio de los cananeos es visto como algo positivo. Pero si nosotros tomamos el Tanaj en su contexto, en su totalidad, vemos que justamente una de las grandes virtudes de los héroes bíblicos de Abraham, de Moshe, es que muchas veces son ellos los que detienen a Dios en estas tendencias asesinas. Abraham, en el capítulo 18 de Génesis, pide por la vida de Sodoma y Gomorra. Dios quiere exterminarlos y Abraham dice, un momento, ¿cómo así esto? Vamos a ver, el Dios de la justicia no hará justicia. Ahora, los cananeos son presentados como totalmente irredimibles, pero eso también va en contra, en muchos casos, de lo que la Torá dice. Moshe varias veces en su liderazgo del pueblo de Israel, abuelo de paro, creo que son 5 o 6 veces, Dios dice, voy a destruir al pueblo de Israel. Voy a destruirlo, estoy cansado de esta gente, voy a hacerlos desaparecer. Y es Moshe el que interviene. Hay una tensión. Esta mitzvah, este fenómeno de la destrucción de grandes cantidades de personas, por su irredimibilidad, es resistida por nuestros héroes del Tanaj. A veces los héroes del Tanaj van con esto. Pero lo que muestra el texto en su totalidad es que hay una tensión. Que este mandamiento, que esta tendencia, incluso esta necesidad histórica a veces de la guerra y del exterminio, no es algo que los héroes bíblicos aceptaban a rajatabla, porque es palabra de Dios. Y aquí creo que podemos encontrar también una explicación halágica. El problema de la gente que dice, este texto en la Torá claramente promueve el genocidio, por lo tanto hay que tirarlo todo, y el judaísmo y el islam y el cristianismo y todo lo que se basa en estos textos está contaminado. Esto se nutre de una visión fundamentalista del texto, que viene de Lutero, donde básicamente la Biblia, el texto bíblico, ya sea dentro del cristianismo o entre las personas que se acercan al judaísmo, que a veces no tienen una educación rabínica amplia, es decir, bueno, aparece en la Torá, lo que está en la Torá es palabra de Dios y no se puede discutir. Es la verdad definitiva de lo que Dios quiere. Pero particularmente lo que nosotros aprendemos de esta parashá, de Parashat Shofetim, es que la ley de Dios no es estática. De que la ley de Dios va a requerir reformas y va a requerir cambios y va a requerir reinterpretaciones. ¿Por qué? Porque el mundo social, el mundo político es tan cambiante
es tan mutable que vamos a necesitar nuevas formas de reaccionar para poder seguir viviendo la Torá. Y tal vez las respuestas que eran correctas en el siglo XIII antes de la era común no son las respuestas que necesitamos en el siglo XXI. Y cuando nosotros observamos el desarrollo de estas alajot en el Talmud y en la Torá, particularmente a partir del exilio babilonio, un pueblo que ha sido sometido no solo a uno, sino a varios genocidios, como lo ha sido el pueblo judío, cambia de actitud en cómo lee estos pasajes. La mayoría de los poskim, de una manera casi explícita, dicen: afortunadamente estas mitzvot están en el pasado. Ya no hay cananeos, periseos, jivitas, girgashitas y ebuseos. Todos estos pueblos desaparecieron. Esta es una mitzvah caduca, como la de Amalek. Ya Amalek no existe. Sennacherib mezcló todos los pueblos y ya no es posible hacer esto. De cierto modo, Baruch Hashem, ya no es posible hacer esto. Porque entendemos el precio moral, la contradicción a los valores, a nuestros valores, que implica cumplir esta mitzvah. Y a través de la tradición interpretativa del pueblo de Israel, que es lo que nosotros como judíos observamos hoy, nosotros no nos regimos directamente por lo que dice la Torá, sino por cómo la Torá ha ido evolucionando a través del pueblo de Israel. Y en la tradición evolutiva de la halajá, estos valores, el valor de enfocarse en los frutos de la persona, en el valor sagrado de la vida, y particularmente después del Holocausto, después de la Shoah, muchos pensadores y rabinos dicen: hay una mitzvah extra, la mitzvah número 614, que es no olvidar y no dejar que esto vuelva a pasar. Never again, nunca más, para nosotros y para nadie más. Y es una mitzvah muy difícil, porque a pesar de que nosotros nos consideramos tremendamente evolucionados y ilustrados y siglo XXI y tenemos internet y satélites, el genocidio sigue siendo algo que pasa. El genocidio sigue siendo algo que ocurre, y no solo lejos, ocurre ciertamente lejos, pero también ocurre cerca de nuestras casas y cerca de nuestras sociedades. Y en este caso la respuesta judía es anclarse de los valores que han sobrevivido, de las halajot que siguen siendo pertinentes. Y estas halajot son las halajot que afirman la vida. Ahora uno podría preguntarse, y con esto les dejo la última pregunta: si estos son nuestros valores, ¿por qué seguimos leyendo esto en la sinagoga? ¿Por qué confundir a la gente? ¿Cierto? Sacamos la Torá, le damos besos, abrimos la Torá y leemos: la Torá nos manda a hacer genocidio sobre los cananeos. ¿Esto no es contradictorio? Y la respuesta es: un pueblo que ha cometido estos crímenes o que ha cumplido esta mitzvah, y puede ser uno y los dos, así sea en la distancia del pasado, así haya sido hace 30 siglos, no debe olvidarlo. La conciencia de haber estado en ambos lados de esta ecuación es, en mi opinión, lo que alienta a la Torá viva del pueblo de Israel a aferrarse con desesperación a los otros valores que presenta nuestra parashá. El valor de cada vida, el infinito potencial de cada ser humano para producir universos, para producir verajá y bendición. Y desde esta perspectiva de alguien que ha sido víctima y victimario, podemos tratar de que ningún pueblo sea víctima y tratar de ahorrarle a otros pueblos el peso y el precio de ser victimario. Para Kol Tuv Sefarad se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.